Ministerios Cristo por su Mundo se complace nuevamente en darte la bienvenida a tu canal. Espero que te encuentres bendecido en este día. Hoy vamos a continuar con nuestro libro de Éxodo y nuestro personaje Moisés, que yo estoy seguro que está edificando mucho nuestras vidas. Y te invito a que tomes tu Biblia ahí en tu lugar donde estás, en el lugar donde nos acompañes, donde estés viendo este mensaje, y que leamos juntamente la palabra y que abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta hora, pero que seamos hacedores y no tan solamente oidores de su palabra. Comenzamos. Moisés es uno de los personajes más enigmáticos, más representativos de la Escritura. Bueno, sabemos que todos los personajes tienen gran peso dentro de la Escritura, pero Moisés sin duda es uno de los escritores del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fue el libertador del pueblo de Israel y fue la persona que Dios determinó para continuar el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, un pacto que hasta el día de hoy sigue vigente para ti y para mí, como ya lo hemos visto en otro de los videos. Pero fíjate bien, vamos a analizar nuestro punto de enfoque. Hoy va a ser el libro de Éxodo en su capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Posteriormente lo iremos analizando y vamos a ver qué nos quiere hablar Dios en este día. Te invito a que tomes tu Biblia y vamos a leerlo juntos. Dice así en el 3:1. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Aquel hombre que pudo ser el príncipe de una de las naciones más importantes de aquella época, como lo era Egipto. Recordemos que Moisés fue instruido en toda sabiduría, en toda ciencia por la casa de Faraón. Aquel hombre, como lo vimos en otro video, decidió despojarse de todo lo que tenía, decidió alejarse del pecado, alejarse de los deleites temporales que ofrecía la nación de Egipto. Recordemos que el libro de Hebreos 11, a partir del versículo 25, nos dice que Moisés prefirió padecer juntamente con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto quiere decir que Moisés se alejó, él se dio cuenta en el lugar donde estaba viviendo que no era el lugar donde Dios le quería, no era el lugar correcto, no era el lugar que Dios había determinado para este gran líder. Él decidió afrontar las consecuencias y eran unas consecuencias graves, porque el libro de Génesis en su capítulo 46, a partir del versículo 32, nos enseña que a los egipcios se les enseñaba a aborrecer a los pastores de ovejas. Incluso ellos no podían comer en la mesa juntamente con una persona que se dedicara al pastoreo, que fuera ganadero. No se podían juntar con ellos porque para ellos era una repulsión, era una abominación. La Escritura lo menciona en el versículo que quizá ahorita estés leyendo aquí en pantallas. Y fíjate, Moisés estaba haciendo en el desierto de Madián justamente aquello que se le había enseñado a aborrecer desde su juventud. Pero Moisés tenía bases que fueron dadas por su madre. Moisés sabía en quién tenía su confianza, y no solamente eso. Dice la Escritura que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Moisés había sido instruido en toda palabra y en toda ciencia de los egipcios, pero tenía unas bases proporcionadas por su madre, que era una hebrea. Y aquel hombre que pudo llegar a ser el príncipe de esa nación, ahora estaba como pastor de ovejas, y no eran ovejas ni siquiera propias, eran las ovejas de su suegro Yetro. Cuando Dios te llama y cuando Dios te da un propósito, primeramente tienes que empezar desde abajo.
Moisés había sido destinado para guiar al pueblo de Israel, para ser el líder de aquella gran nación, el libertador del pueblo de Dios. Pero ahí lo veías, antes de pastorear a personas, tú lo estás viendo pastoreando ovejas. Dios empieza aquí a tratar con el carácter de Moisés, empieza a tratar con el orgullo de Moisés, porque imagínate aquella persona preparada, aquella persona instruida, ahora estaba en un lugar desierto pastoreando unas ovejas. Es como decir, aquella persona que estudió en Harvard, que estudió en Oxford, ahora está desempeñando una labor como pastor de ovejas. Y no quiero que me malentiendas, todos los oficios y todas las profesiones son honrosas. El trabajo es una bendición de parte de Dios, pero hay veces que sentimos que no encajamos en el lugar donde estamos. Y esto era precisamente lo que estaba pasando con Moisés. Moisés no estudió tanto y no fue preparado arduamente para terminar como pastor de ovejas, pero sin embargo era el lugar donde Dios lo quería. Moisés, antes de ser nombrado el libertador de Israel y ser nombrado el pastor del pueblo de Dios, tenía que empezar primeramente por pastorear ese pequeño rebaño, esas pequeñas ovejas. Es en el desierto precisamente donde Dios trata tu carácter. Es en el lugar donde tú crees que no encajas, donde Dios trata con tu orgullo, donde Dios trata a veces con la soberbia, donde Dios trata con los defectos que nosotros a veces no podemos visualizar, pero que sabemos que están ahí. Y dice el versículo Dios: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Qué hermoso es que Dios te llame desde lugares inhóspitos, desde lugares inadecuados. Dios utiliza cualquier persona, cualquier circunstancia para hablar a tu vida. Muchas veces queremos que Dios baje personalmente y nos hable las cosas y nos diga las cosas, siendo que Dios utiliza cualquier medio para hablarte, utiliza cualquier persona para hablarte. Hay una historia que posteriormente ya analizaremos más adelante, la historia de Balaam y Balac, pero en esta historia Dios utiliza una burra para hablar a uno de los profetas. Dios se vale de cualquier método y de cualquier medio, porque Él es todopoderoso y para Dios no hay imposibles. A Dios le plació llamar a Moisés desde una zarza ardiendo y que no se consumía. Moisés estaba ahí viendo, incrédulo, como una serie de tronco con ramas ardía en fuego y no se consumía. Y Moisés es cuando viene y se acerca y dice: voy a ir a ver por qué la zarza está ardiendo y no se consume. Moisés se acercó por curiosidad. En lo personal, yo cuando me acerqué a Dios, me acerqué por curiosidad y me quedé por amor. Y esas son precisamente las circunstancias que a veces utiliza Dios. Yo no sé por qué tú estés viendo en este día este mensaje. A lo mejor te apareció en Facebook, te apareció en YouTube, en Instagram. A lo mejor alguien te recomendó ver el video. Pero créeme que todo lo que nosotros a veces llamamos coincidencia, Dios lo llama destino o lo llama propósito. Tú estás viendo este video en esta hora porque Dios tiene un propósito para ti, como lo tiene para con todos nosotros. Ahí estaba Moisés pastoreando las ovejas del Señor. Estaba siendo fiel en aquella tarea que Dios le había determinado, que Dios le había encargado. Porque Moisés, antes de ser puesto en el lugar donde iba a ser, primero tenía que pasar, como te digo, por ese trato. La Escritura nos dice que si tú y yo en lo poco somos fieles, en lo mucho te pondré. Y la pregunta es: ¿has sido fiel en lo poco? ¿Has sido fiel en el lugar donde estás? ¿Has sido diligente en el lugar donde tú estás? ¿Has sido diligente en tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio, en aquello a lo que tú te dediques? Dios te pregunta: ¿has sido fiel? Porque la mayoría de veces siempre queremos llegar y posicionarnos en el lugar que ha sido nuestro sueño, en el lugar que le hemos pedido a Dios, pero no queremos pasar por el proceso. Simplemente queremos posicionarnos en ese lugar y que empecemos a gozar de los deleites que Dios tiene para nosotros. Pero la Escritura es muy clara cuando dice: Dios, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No podemos pretender llegar a ser unos buenos directores de alguna empresa si primeramente no conocemos al personal, no conocemos cómo se desarrolló esa empresa, cómo es el movimiento, cómo es el engranaje. En otras palabras,
Cuando una persona viene a hablarte de la palabra de Dios, cuando viene a hablarte de necesidad, cuando viene a hablarte de desamor, cuando viene a hablarte de pruebas, cuando viene a hablarte de circunstancias de su vida, la persona que mejor puede hablar en el tema es la persona que lo vivió y lo practicó. Uno no puede hablar de la escasez cuando no ha vivido la escasez. No puedes hablar del amor cuando no has prestado tu corazón para vivir del amor. No puedes hablar de un Dios vivo, de un Dios que perdona, de un Dios que salva, de un Dios que te da un nuevo propósito, un nuevo caminar, si tú no has decidido experimentar el poder de Dios. A veces tenemos que cruzar un desierto. A veces tenemos que ser limpiados de nuestra mente egipcia. A veces tenemos que salirnos del palacio de Faraón. A veces tenemos que sufrir en el lugar. ¿Tú te imaginas a Moisés ahí sentado pastoreando las cabras de su suegro? ¿Cuáles eran las cosas que pasaban por su cabeza en ese tiempo? Tenía 40 años. A lo mejor se sentía perdido, a lo mejor se sentía desconcertado y sin un propósito. Pero ahí, en esa fidelidad que vio Dios, Dios decide llamarlo desde un lugar inesperado. Ahora, el versículo 3 y el versículo 4 ya para terminar. Y Moisés dijo: yo iré ahora y veré esta gran visión, porque a causa la zarza no se quema. Y viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Desde dónde lo llamó Dios a Moisés? Desde en medio de la zarza. Dios te llama desde en medio de aquello que te provoca curiosidad. Te acercaste a Dios por curiosidad, te acercaste por necesidad, te acercaste por interés. No sé cuál haya sido el motivo que te orilló acercarte a Dios, pero créeme, no es casualidad. Dios tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Dios siempre va a querer verte en el lugar que tú te quieres ver y que ha nacido primeramente también en el corazón de Dios. Este pasaje de la Escritura, ya para terminar, nos deja muchas enseñanzas. Hay veces que nos tenemos que bajar del pedestal. Hay veces que nos tenemos que despojar de nuestras ropas reales para convertirnos en pastores de ovejas. Aunque todas las personas te hayan inculcado que aquello que estás haciendo no está bien, que es muy bajo para ti, que no lo puedes hacer, Dios siempre tiene un propósito en cada una de las circunstancias que vas a atravesar. Examina bien tu camino, examina bien qué es lo que tú le has ofrecido a Dios, cuál ha sido la motivación por la cual tú te has acercado a Dios, y sea cual sea la motivación por la que tú estés aquí en esta hora, sé que Dios tiene algo trazado para ti. Recuerda siempre esta palabra: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Ten tu confianza puesta en el Señor. Al final de tu carrera, al final del camino que estás llevando, verás la mano benéfica de Dios depositada en tu vida, manifestada en tu hogar, en tu empresa, en el lugar que tú quieras ver manifestada la mano de Dios. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este mensaje haya bendecido y edificado tu vida. Recuerda compartir el mensaje, ya que es compartir vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.